Pues yo creo que fundamentalmente lo que es razonable concluir es que las vacunas han sido una herramienta tremendamente poderosa en el cambio del perfil de presentación de las enfermedades transmisibles en las colectividades desarrolladas. Que el obviar la conveniencia de vacunarse es entrar dentro de un terreno que no es ciencia, que es un terreno de la opinión, es un terreno de la creencia, es un terreno de lo no constatado. Y desde esa perspectiva, desde un punto de vista riguroso, ortodoxo, desde un punto de vista científico, no debe ser una estrategia, un elemento planteable. Y desde esa perspectiva, estamos en un país que tiene una política vacunal tremendamente poderosa, coberturas elevadísimas. Parece desmesurado el plantearnos estrategias de obligatoriedad cuando lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que los colectivos que hoy no vacunan a sus hijos son porque creen que están haciendo lo mejor. Lo que tenemos que hacer es pedagogía y en la medida de lo posible también implementar políticas sociales que posibilitan que esos sectores que están en exclusión social, que no acceden a la vacunación por este motivo, puedan acceder con mayores facilidades a la estructura sociosanitaria para recibir este beneficio obvio que produce la vacunación. Debemos evitar las tensiones entre los derechos individuales y la necesidad de proteger la salud pública. Por eso, evidentemente, yo estoy de acuerdo en que la Administración sanitaria, con carácter general, debe intentar explicar las bondades de la vacuna, que indiscutiblemente se pone hasta en duda en determinados colectivos de profesionales sanitarios. Pero los derechos individuales de autonomía decaen frente a los intereses colectivos que es la salud pública. Y cuando yo planteo el tema de obligatoriedad, planteo con carácter previo la salvaguarda de la proporcionalidad. Y lo planteo ante la persona más débil, que es el menor, y en el que tenemos jurisprudencia en el sentido de que debe prevalecer ese interés superior del menor, incluso frente a la patria potestad de los padres. Niño vacunado, niño protegido, niño no vacunado, niño vulnerable. Es verdad que no hay que bajar la guardia en ningún momento, en nada, explicar continuamente este tipo de situaciones, pero pienso que lo que tiene que haber son debates científicos, como se ha producido en ese sentido. No puede estar al mismo nivel cuando la gente habla de creencias respecto a la evidencia de tantos y tantos años y resultados de la evolución de los mismos. Y en un mundo que es tan global como estamos en este momento, en que la gente puede viajar de un sitio para otro, ir, venir y ser receptores de las personas que no tienen una cobertura vacunal adecuada, por ejemplo, que esto está sucediendo también, si tú no estás vacunado, estás en riesgo. Y entonces ahí no hay discusión sobre los calendarios vacunales entre comunidades, entre países, etcétera, de cuáles son las que son importantes utilizarse. De eso no hay discusión. Todos ponemos las mismas, prácticamente con alguna pequeña excepción, más o menos en algún sitio, pero no es un tema básico en ese sentido. Quizás puede haber variaciones en cuanto a las carencias de los mismos, en el tiempo que se aplican, etcétera, pero el contenido es el mismo. Lo que hay que hacer es vacunarte para protegerte en este tipo de situaciones, porque evidentemente nos podemos encontrar en enfermedades que pensábamos que estaban eliminadas, nunca erradicadas, que realmente están reemergiendo otra vez. Y cada año tenemos no sé cuántos casos, hablo en Europa, de sarampión, de situaciones, no digamos la tosferina, porque tiene un efecto más bajo en el tema de la tosferina y porque tiene el efecto que a cada uno está perdiendo bastante actividad. Habría que plantearse un tema de la tosferina, actuaciones concretas en ese sentido, pero que realmente en situaciones que hoy día, en el 2015, no nos deberían permitir, no tendría que haber sarampión, no tendría que haber difteria, no tendría que haber prácticamente tétanos, no tendría que haber rubeola, etcétera, etcétera. Eso no tendría que existir, eso tendría que formar parte ya del anecdotario de la literatura médica en su momento, y por lo tanto, si nos vacunamos seremos capaces de conseguirlo. Mientras no nos vacunemos, este riesgo estará y volverán a aparecer, porque al fin y al cabo los microorganismos existirán por los siglos de los siglos, eso ya lo sabemos. España está a la vanguardia en el ámbito de la salud a nivel mundial y por ello debemos seguir trabajando en esa línea, es decir, mantener los líderes y implementar o ser pioneros y llevar a cabo una serie de medidas que, oye, sin llegar a tener que obligar, faciliten la información, la educación, es decir, la prevención,
mejorando la comunicación entre los profesionales sanitarios, profesionales educativos y la entidad pública que se encarga de la protección de los menores, Defensor del Menor, Ministerio Fiscal. Y bueno, también debemos tener en cuenta, y con esto termino, como ya ha dicho Ricardo, el interés superior del menor. Y yo creo que queda claro y todos estamos de acuerdo que el interés superior del menor en el ámbito de las vacunas es vacunarles. Y por lo tanto, como se establece, y así se va a ser, que el interés superior del menor debe ser el interés prioritario, está muy claro que hay que vacunar. De alguna u otra forma, tenemos que ir trabajando en esa línea a través de la educación primero, y si no, tenemos herramientas para vacunar a esos menores que pueden encontrarse en situación de desamparo. Como representante de la Fundación Irene Mejías contra la meningitis, tengo que decir que vamos a cumplir 10 años el año que viene y llevamos 10 años hablando de la vacunación como única prevención ante las bacterias. Hay dos bacterias muy graves, el neumococo y el meningococo, que producen meningitis, y cuando se ha descubierto la vacuna y se ha distribuido y se ha incluido en un calendario vacunal, esa meningitis, por ejemplo del tipo A o del tipo C, se ha erradicado. Puede haber casos como, bueno, pues, por el tema de la inmigración, de los viajes, pero ya es rarísimo. Nuestra lucha va a seguir siendo la misma, es decir, a través de la educación, sin pasión, pero con transparencia y claridad, gracias a un comité científico que refrenda todo lo que publicamos. En nuestros actos divulgativos, seguir hablando de la vacunación como única prevención ante estas bacterias, porque las secuelas son gravísimas y las bacterias tienen en las primeras horas una cara muy amable. Entonces es muy importante que nosotros como asociación de pacientes hablemos de la enfermedad sin miedo, de un cuadro de síntomas, que incluso a veces los profesionales de la salud nos dicen que se les escapa, porque las primeras horas son amables y se confunden con una gripe, con, bueno, pues con un catarro. Entonces, bueno, seguir con estos temas de divulgación y de la vacunación como prevención.